¿sí? La epigenética, entonces, lo charlábamos en relación a las dimensiones de los aprendizajes, tiene relación con esta posibilidad de establecer un vínculo, una relación dialógica entre nuestro contenido genético, ¿no? Entre lo que somos, o estamos configurados en torno de lo más biológico, que es la genética, en la relación con el medio ambiente. Bueno, esta cuestión de la epigenética viene como a ofrecer una respuesta diferente en el debate de si es heredado o adquirido alguna, bueno, alguna disposición, algún trastorno que podamos ver en una persona, alguna dificultad en el aprendizaje, ¿no? Antes, como se creía en el determinismo genético, como que si una persona venía de cierta familia que tenía alguna dificultad y era evidente que eso estaba impreso, digamos, entre comillas, en la carga genética, la justificación venía de ahí, ¿no? Como, bueno, es heredado, es una cuestión que pasa de generación en generación, pero lo que nos demuestra la genética es que el entorno y los estímulos que puede brindar el entorno tienen mucho que ver en relación a esto, porque a partir de esos estímulos que nos da el entorno, que pueden ser estímulos sensoriales, del orden, digamos, todos los sensoriales del orden de lo perceptivo, del orden de los 5 sentidos. Pueden ser estímulos también motrices, ¿no? Del orden de todo lo que se mueve conforme a nuestros movimientos corporales y de esos aprendizajes que son puntualmente las praxias. Puede tener que ver también en relación a los estímulos y al contexto, estímulos afectivos, estímulos en relación a lo que es la significación de las experiencias, a lo simbólico, ¿no? Entonces, ahí lo que se empieza a establecer es como una posibilidad de apertura y darle un lugar de real importancia a lo que son los estímulos, ¿sí? Y en este sentido, a mí me gusta pensar el hecho del estímulo y del contexto en nuestra labor como psicopedagogos y psicopedagogas, porque ustedes van a estar siendo en un futuro, y quienes trabajan en docencia o tienen sobrinos, ahijados, hijos, hijas, ¿no? Ya lo están siendo, están brindando un contexto y estímulos muy específicos para el desarrollo de una persona. Y es sumamente importante porque como psicopedagogos está bueno tener estos criterios para poder después pensar todo lo que podemos ofrecer a partir de los estímulos, ¿sí? Esto sería la epigenética entonces, la relación de nuestra carga genética con el medio ambiente y todo lo que puede ser manifiesto, ¿no? En términos de todo lo que está potencial en la genética, todo lo que se puede manifestar a partir de puntualmente los aprendizajes, ¿no? La epigenética hace relación también al aprendizaje. Bien, en principio les quería dejar, para no perder nuestro marco teórico, este recorte del texto de Edgar Morin, de Epistemología de la Complejidad, que ya lo hemos leído en la unidad 1, y nos dice así: como decía Shakespeare, estamos hechos de la materia de los sueños, que este también lo eligieron, apareció en 2 trabajos esta frase. ¿Por qué olvidarlo? ¿Por qué tener siempre opiniones compartimentadas? ¿Por qué considerar a los seres humanos según su categoría socioprofesional, su nivel de vida, su edad, su sexo, de acuerdo a cuestionarios de opinión o documentos de identidad? Cada ser, aún el más vulgar y anónimo, es un verdadero cosmos. No solo porque la profusión de interacciones en su cerebro es mayor que todas las interacciones en el cosmos, sino también porque lleva en sí un mundo fabuloso y desconocido. Entonces, la idea va a ser de abordar esto, ¿no?, desde el paradigma de la complejidad. Entonces, ¿qué es el neurodesarrollo?
principio el neurodesarrollo se va a referir a los acontecimientos centrales que tienen que ver en el crecimiento y en la complejización, como venimos viendo de unidades anteriores, del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico y sus logros potenciales. Esta cuestión de la potencia tiene relación con lo que les decía de la epigenética, ¿no? En la potencia, perdón, el estímulo y el contexto van a estar al servicio de la potencialidad de aquello que podamos expresar y ser. Dentro del neurodesarrollo intrauterino, porque el neurodesarrollo sigue después del parto, ¿no? Por esto hago esa distinción entre intrauterino y extrauterino, vamos a tener dos periodos. Esto ustedes ya lo han visto en biología del secundario, pero está bueno hacer un repaso. El periodo embrionario y el fetal. El embrionario, que va desde la fecundación, del momento de la concepción, que es otra manera también que tenemos de decirlo, hasta la 10ª semana de gestación. Y el periodo fetal, que va desde la 10ª semana hasta... Vamos a silenciar el micrófono abierto. Parece de Lucía, ¿puede ser? Lucía, ¿querías decir algo? A ver. Bien. El periodo embrionario, entonces, va a estar dado en primera instancia en la fecundación o concepción, que es el proceso en el cual dos gametos, el masculino y el femenino, es decir, la célula que aporta el padre y la madre, se fusionan en la reproducción sexual para crear un nuevo individuo con un genoma, ¿no? Esto que veíamos en la unidad 2, con un genoma que se va a derivar de ambos progenitores. De ambos progenitores va a surgir un genoma nuevo, que es el de este individuo en creación. Entonces, a partir de este primer paso, que es la fecundación, empiezan a sucederse un montón de divisiones celulares. Acá simplemente les puse los números como para tener una idea de cómo se van dividiendo las células y esta célula, ¿no?, que está en estado de metamorfosis, de cambio constante, va creciendo en un nivel que es sumamente llamativo, ¿no? En el día 5, por ejemplo, se alcanzan las 50 células, después en el día 6º, esto desde la fecundación, ya estamos en 80 células, en el 7º en 120 células, es de un crecimiento exponencial. Esto no lo tienen que saber, nadie se los va a preguntar, pero sí para tener una idea de cuál es el desarrollo, ¿no?, de esta nueva célula que está en estado de metamorfosis. Y la implantación, que va a ser durante la primera semana, donde el embrión alcanza el útero. Bien, ahí tenemos el proceso de implantación. Fíjense que sale, ¿no?, el óvulo desde... sale la célula femenina, ¿no?, desde el óvulo y va recorriendo toda la trompa de Falopio, que es esto que vemos ahí al costado. A ver si, acá, voy con la flechita que vemos acá al costado, va pasando por la trompa de Falopio hasta implantarse en el útero. Bueno, donde, como nos dice acá, el embrión empieza a ser nutrido por el cuerpo materno. Bien, entonces, veamos un poquito en relación a la placenta. ¿Qué es la placenta? En la segunda semana de gestación se va a comenzar la formación de la placenta. La placenta es una masa discoidea a través de la que se producen todos los intercambios entre la madre y el embrión, ¿sí?, que luego va a estar unida por el cordón umbilical. Las moléculas, incluidos los nutrientes, los anticuerpos y el oxígeno se difunden desde el torrente sanguíneo materno, desde la sangre de la mamá, a través del tejido placentario, a los vasos sanguíneos que los llevan al embrión. Acá tenemos dos imágenes, simplemente para ver la placenta, ¿no?, que es esa
cobertura, digamos, como esa especie de cáscara que tiene el bebé, que está definida como una masa discoidea. Bueno, y una de las funciones de la placenta es prevenir el pasaje de microorganismos desde la madre al feto, ¿sí? Es como un órgano de cuidado para ese bebé que está en desarrollo. Hay sustancias tóxicas que atraviesan fácilmente la placenta, esto también imagino que lo saben, como el alcohol, el mercurio, el fósforo, el tabaco, drogas como opiáceos y algunas medicinas. Vieron que se recomienda a las embarazadas no consumir ciertos medicamentos. Hay mucho cuidado en relación a esto y obviamente otras sustancias que puedan llegar a alterar el neurodesarrollo del bebé. La permeabilidad, es decir, el paso de ciertas sustancias de la placenta al bebé, va a depender del peso molecular de las sustancias. Hay sustancias que son más livianas en su peso molecular y otras que son más pesadas. Por ejemplo, el mercurio es una sustancia de las más pesadas, que quizás como han escuchado en relación a este debate de las vacunas, y vacunas sí, vacunas no, una de las cosas que se puso en tela de juicio es que muchas vacunas utilizan mercurio, ¿no? Para poder conservar lo que se está intentando, digamos, ¿no? Transmitir al cuerpo de la persona. Y hubo un debate en relación a esto. La cuestión es que el mercurio es un material sumamente pesado a nivel molecular, por eso puede traspasar la placenta. Algunos patógenos como rubiola, sífilis, toxoplasmosis, paludismo y algunos virus, herpes, HIV, hepatitis, atraviesan fácilmente la placenta y pueden causar enfermedades severas al embrión. Y por último, el embrión va a permanecer unido a la placenta, como les decía antes, por medio del cordón umbilical. Tenemos entonces distintas etapas del desarrollo del embrión. Etapa de mórula, de blástula, de gástrula y neurula. La que más nos interesa, fíjense que van cambiando conforme a semana. Es la última, la neurula, porque en esta última etapa tenemos la formación y el cierre del tubo neural, que va a ser, digamos, fundamental porque ahí mismo es donde se desarrollan las futuras estructuras del sistema nervioso. Bien, acá tenemos simplemente un gráfico, ¿no?, de cómo esta placa neural se va cerrando para después constituir el tubo neural, que a veces en algunas gestaciones, piensen que esto es la 4ª semana de embarazo, es como, digamos, en los primeros estadios, ¿no?, en las primeras etapas, a veces ese tubo neural ya hay dificultades, ¿no?, para que se pueda conformar de manera correcta y ya a partir de ahí podemos empezar a tener algún tipo de trastorno en el neurodesarrollo. Por eso son criterios como muy minuciosos de medicina, pero es importante tenerlos en cuenta luego a la hora del aprendizaje, ¿no?, y sus posibles dificultades. Bien, hagamos entonces ahora un recorrido, muy por arriba, ¿no?, pero un recorrido, en fin, por los trimestres de gestación. Durante el primer mes, el embrión tiene 5 milímetros y ya ha incrementado su masa en 700 veces. Esto como para tener un estimativo de qué estamos hablando, cuál es el tamaño, ¿no?, y cuál es el nivel de cambios que está sucediendo en el embrión. El tubo neural se cierra y ahora el embrión tiene forma de C, ¿sí? A los 38 días, las células germinales alcanzan su destino, es decir, que van a transformarse y diferenciarse en gónadas. Las gónadas serían las células que determinan genéticamente el desarrollo como varón o mujer. Que esto, bueno, hablando en términos de género, ¿no?, habría que cuestionarlo, esta cuestión de si se desarrolla en varón o mujer, pareciera que son términos más bien que tienen que ver con el género, más con el sexo biológico, pero bueno, también tomándonos como animales, podríamos decir que se desarrollan como macho o hembra, ¿no?, en términos puramente sexuales en el orden de lo biológico. En el segundo mes,
el embrión va a aumentar su masa 500 veces y su apariencia ya es casi humana y se lo llama feto, ¿sí? Ahí tenemos esa división que les había presentado al inicio, entre el embrión y el feto. Su cabeza aún es relativamente grande, dado el desarrollo temprano y rápido del encéfalo. Los brazos, las piernas, los codos, rodillas, los dedos de las manos, de los pies, la cara, los oídos, la nariz y los ojos se forman durante el segundo mes. Hacia el final del segundo mes, el desarrollo de los órganos está medianamente completo. Lo restante en su desarrollo se vincula al crecimiento y la maduración. ¿Sí? Entonces es como que hay un desarrollo del feto temprano en términos de lo orgánico, fíjense, los codos, las rodillas, los dedos, los oídos, la nariz, los ojos, pero lo que falta ahí es digamos, los restantes meses serían para que esto termine de madurar y terminen de crecer estos órganos. Por eso hay tanto riesgo cuando un bebé nace prematuro, de unos 6, 7 meses, en relación, por ejemplo, a los pulmones, que los pulmones por ahí ya pueden estar formados, pero la maduración pulmonar todavía no. Entonces, por ejemplo, un bebé que nace a los 6 meses, es posible, o 7, que necesite respirador, ¿no? En la incubadora y demás, porque hace falta todavía la maduración pulmonar para que pueda respirar sin problemas, digamos, ¿no? Entonces, los meses posteriores están dedicados al crecimiento y maduración de los órganos. Los primeros 2 meses son el periodo más sensible del desarrollo humano, ya que se están formando todos los órganos y los sistemas principales. Sistemas nos referimos a digestivo, circulatorio, sistema nervioso. Es un periodo crítico del desarrollo. Y recién en el tercer mes aparecen los reflejos. Es decir que el embrión va a tener, el feto va a tener como esta posibilidad de tener reacciones frente a distintos estímulos, ¿no? Hablamos puntualmente de reflejos. Bueno, acá unos pequeños gráficos, unas fotos sobre cómo va evolucionando y va creciendo este feto, este nuevo ser. En el segundo trimestre tenemos el esqueleto óseo formándose, ¿sí? Los huesos, y pueden verse con rayos X. Hacia el final del sexto mes puede sobrevivir fuera del cuerpo de la madre, ¿no? El feto puede sobrevivir fuera del cuerpo de la madre, aunque probablemente solo con la ayuda respiratoria de una incubadora. La probabilidad de supervivencia es baja, ya que, aunque funcionen varios sistemas de órganos, el aparato respiratorio y el sistema nervioso central no se han desarrollado lo suficiente y aún no están coordinados entre sí. Bueno, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Los reflejos, a medida que pasa el tiempo, a medida que avanzan los trimestres y el desarrollo del embarazo, van siendo cada vez más vigorosos. Recuerden que los reflejos son esta primera respuesta, que lo veíamos en dispositivos básicos del aprendizaje, son la primera respuesta adaptatoria del bebé frente al mundo, ¿no? A partir de esos reflejos va a ser la primera posibilidad de interacción que tiene, en términos biológicos puramente, ¿no? De interacción que tiene un bebé, un cachorro humano, como dice Lucio Cerdá, con el medio ambiente y con sus vínculos cercanos. Bueno, otro gráfico más sobre cómo avanza, ¿no? Este embarazo. Y por último, el tercer trimestre, donde ya la actividad y el desarrollo va a estar mucho más abocada a lo que es el neurodesarrollo, ¿sí? Entonces se empiezan a formar muchas conexiones nerviosas y el número de células cerebrales crece a gran velocidad. Es recomendable la ingesta de proteínas por parte de la madre para que el niño logre un desarrollo completo del cerebro. En el último mes, el bebé empieza a adquirir los anticuerpos de la madre, proceso que va a continuar después del nacimiento a través del amamantamiento. Esto también es algo que quizás lo saben, que el amamantamiento, una de las cuestiones muy positivas que tiene,
es el hecho de que le permite transmitir los anticuerpos de la mamá al bebé. Bueno, acá también un gráfico sobre este desarrollo del feto. Y bueno, ya empezamos ahora con, ya habiendo transitado toda la parte y el desarrollo del embarazo, con el momento del nacimiento. Y acá hay uno de los criterios también importantes para la psicopedagogía, dentro de una entrevista que nosotros hacemos al momento de, más que nada en el trabajo clínico, ¿no? En consultorio, al momento de estar tratando con alguno de los tutores, papá, mamá o quien esté a cargo del cuidado de el futuro paciente, ¿no? que vamos a tener. Una de las consultas que se hace es respecto del peso. Y ahora vamos a ver esta cuestión sobre el bajo peso al nacer. ¿Qué significa? Fíjense en esto. Es el principal factor de mortalidad infantil. Los bebés que pesan menos de 2 kilos se encuentran en alto riesgo de muerte o daño cerebral grave. Y los que pesan menos de 2,5 kilos se consideran de bajo peso al nacer. Esto también puede afectar el neurodesarrollo y el vínculo de ese paciente, ¿no? Pensándolo en términos de paciente o de esa persona, en relación al desarrollo y al potencial de sus aprendizajes. Bien, vamos a abocarnos ahora a pensar en lo que es la neurogénesis del sistema nervioso. Ya estábamos viendo anteriormente el embarazo en términos biológicos como para tener un marco de referencia, ¿no? Pero ahora nos adentramos en un tema bien específico de esta cátedra, que es la neurogénesis del sistema nervioso. Entonces, más de la mitad de las neuronas que produce el sistema nervioso se van a sentar en la corteza cerebral, mientras que un porcentaje menor lo hará en el cerebelo y las restantes estructuras del sistema nervioso central y periférico. ¿Sí? Recuerdan que dentro del sistema nervioso central, el órgano con más volumen, con más peso, era el cerebro, ¿no? Entonces, la mitad, piensen en esto, la mitad de las neuronas que se producen van a estar en la corteza cerebral, van a estar en el cerebro. Y las restantes se reparten, ¿no? Entre el sistema nervioso central y el periférico. El desarrollo del sistema nervioso durante el periodo prenatal, es decir, en la etapa del embarazo, se produce a través de 4 mecanismos que se llaman proliferación, migración, diferenciación y muerte celular. En esta instancia estamos hablando puntualmente de las neuronas, de las células del sistema nervioso, ¿sí? Y después, estos procesos, estos mecanismos continúan luego del embarazo en los procesos de mielinización, sinaptogénesis, incremento del tamaño celular y gliogénesis. Bien, vayamos a estos mecanismos del neurodesarrollo durante la etapa del embarazo, o lo que llamaríamos también como prenatal. La proliferación consiste en el incremento del número de células nerviosas en el embrión, ¿no? Como lo que significa, para asociarlo con una idea rápida y fácil, lo que es la proliferación. Proliferar, ¿no? Como que hay un incremento de algo, en este caso de células nerviosas. Este proceso se va a desarrollar a partir de células madres, que también se va a llamar neurogénesis. Génesis viene de la palabra origen, ¿no? Y neuro, estamos entonces hablando del origen de las neuronas. Todas las neuronas del córtex cerebral se forman en la 5ª semana y en el 5º mes, ¿sí? Estos son datos, ¿no? No necesariamente tienen que saberlo así de memoria, porque no tendría demasiado sentido para su aprendizaje, pero sí son datos para que nos vayamos ubicando sobre cómo son estos procesos. Durante la fase embrionaria, la tasa de proliferación de nuevas células nerviosas es muy alta, ¿sí? Durante la fase embrionaria, que sería la primera fase, ¿se acuerdan? Tenemos embrionaria y fetal. Fíjense, ahí les dejé un dato, como para tener una idea, 500.000 células nerviosas, neuronas, por minuto, y luego del nacimiento se sigue incrementando el número de neuronas, pero va a ser menor
a la fase prenatal, ¿sí? La migración sería el proceso, ¿no?, que le sigue a la proliferación. En la proliferación crecen, se desarrollan, se originan un montón de neuronas, y en la migración van a empezar a viajar, entre comillas, cada una al lugar que le corresponde como lugar de trabajo, pongámosle entre comillas también, ¿no? Pero veámoslo en su definición. Esto fue en criollo y ahora les doy la definición bien teórica. Es un proceso por el que las neuronas se desplazan desde las paredes ventriculares a las zonas definitivas que van a ocupar. La migración es el paso previo necesario para facilitar el proceso de diferenciación celular, que es el que le sigue a este, dentro del sistema nervioso. Este proceso se desarrolla hasta el 6º mes de la vida intrauterina. Ya luego del 6º mes, cada una de las neuronas van a estar ubicadas en su lugar de vuelta de trabajo correspondiente. ¿Sí? Entonces, migración es simplemente aquel movimiento donde las células pasan del lugar en el que se van proliferando a el lugar específico que van a tomar de aquí en más. La diferenciación va a ser entonces el proceso por el cual las células nerviosas, una vez que llegan a esos lugares definitivos, modifican su forma, se modifican cuantitativamente, ¿no?, en su forma, adaptándola al lugar en donde se encuentran y a la función que vayan a a desempeñar. Es como si las neuronas fueran una masa de algo que termina de definirse, de diferenciarse, a partir de la función que vayan a desempeñar y en el lugar en el cual se encuentren. Se forman neuronas especializadas en funciones sensitivas. Dijimos que las funciones sensitivas tenían relación con todo lo del orden perceptual, de los 5 sentidos: oír, escuchar, el gusto, el olfato, ¿no? Y todo lo que es táctil. Entonces se van a diferenciar en relación a esas funciones sensitivas, en relación a las funciones motoras del movimiento del cuerpo, funciones cognitivas del pensamiento, entre otras. También están las afectivas, ¿no?, las que tienen relación con todo lo que es la dimensión de la emoción. Y una vez ubicadas se desarrollan conexiones interneurales mediante sinapsis o el proceso de sinaptogénesis, que esto lo han visto en la parte de neuronas específicamente, ¿no?, la sinapsis. Y por último, hay una última instancia que se llama muerte celular programada, que es un mecanismo de regulación del crecimiento cerebral, ¿no? Como durante el desarrollo embrionario hay un crecimiento exponencial de células nerviosas que luego va a haber una muerte, ¿no?, justamente como le indica la palabra, una muerte celular programada, para que esta sobrecreación de células nerviosas se equilibre, se balancee con lo que es necesario. Es como si hubiera, el cuerpo humano estuviera haciendo una póliza de seguro, ¿no? Como diciendo, bueno, frente a alguna dificultad vamos a producir muchas más células de las que vamos a necesitar, total después las damos de baja. Sería una cuestión así, ¿no? Para garantizarse que, por ejemplo, frente a una lesión, esta muerte celular programada va a ser menor porque vamos a tener una cantidad mayor de células nerviosas con las cuales contar, y que se pueda ahí empezar a funcionar todo lo que es la plasticidad neuronal que tiene servicio en relación a esto, ¿no? Es como una manera de prevenir esta instancia, ¿no? Y a su vez, en lo tan complejo y delicado que es el desarrollo del bebé, y puntualmente el neurodesarrollo, que es la parte más compleja del desarrollo de los órganos del cuerpo humano, el desarrollo del cerebro, que hasta incluso se ve que el cuerpo, la naturaleza, se toma este recaudo de poder tener una proliferación tan grande para luego una muerte programada y que se logre estabilizar el número de neuronas que sean los que vaya a necesitar
ese bebé, ¿sí? Que esto es algo que pasa en todos los seres humanos. Bueno, entonces en relación a lo que les decía, fíjense que acá dice, durante el desarrollo embrionario se producen más células nerviosas y sinapsis entre esas células, ¿no?, de las que finalmente van a necesitarse. Para que el número de neuronas y sinapsis sea el adecuado, es necesaria la destrucción de células y conexiones innecesarias. Se estima que entre el 20 y el 80% de neuronas producidas mueren, ¿sí? En ese nivel que estamos hablando. Hay dos tipos de muerte celular, entonces, una que es necrosis, que es la pasiva, y otra es la apoptosis, que es activa. En este caso estamos hablando de una apoptosis, porque va a ser un mecanismo programado, ¿no?, en el cuerpo. La necrosis puede surgir de trastornos, de enfermedades, de lesiones. Y van a sobrevivir, como decíamos antes, las neuronas que son necesarias y las restantes se van a eliminar. Como les decía antes, esto es un mecanismo que está presente en el desarrollo de todos los seres humanos, ¿sí? Finalmente esto adviene en la modelación del sistema nervioso, ¿sí? Ubiquen la palabra modelar, ¿no?, como esta cuestión de ir refinando aquello que estaba en grueso, ¿no?, ir refinándolo hasta llegar a lo que, bueno, la naturaleza y la evolución en relación a este último capítulo que veíamos, ¿no?, en dispositivos básicos de los aprendizajes, lo que hemos llegado a través de la evolución. Y ese modelamiento tiene que ver con eso. Entonces, al final del proceso de neurogénesis, el recién nacido va a disponer de un equipamiento neurobiológico suficiente para los procesos cognitivos y mentales, de la inteligencia, y comportamentales, y se pueden desarrollar de un modo normal en búsqueda de un desarrollo integral identitario de la persona. Esto es algo que va a continuar, ¿no?, este proceso de modelamiento del sistema nervioso durante los años del desarrollo de la persona. Bien, veamos entonces el desarrollo del sistema nervioso luego del nacimiento. Recuerden que estos 4 mecanismos que les mencioné antes son durante el embarazo, y luego continúa habiendo mecanismos de neurogénesis durante el posparto, digamos, ¿no?, después del nacimiento. ¿Tienen dudas hasta acá? Yo no los puedo ver, porque estoy con la pantalla ampliada. Si tienen alguna duda, por favor prendan mi micrófono y comenten lo que necesiten. Bueno, entonces, seguimos con este desarrollo luego del nacimiento. Algunos datos para tener en cuenta. El aumento del peso cerebral desde el nacimiento hasta la edad adulta es del 390%, es decir, que el cerebro multiplica su peso por 4, ¿sí? Como les había dicho en alguna clase, creo que esto se los mencioné, el cerebro, sí, lo veíamos en la constitución del sistema nervioso. El cerebro, bueno, ustedes saben que la estructura que tiene para protegerlo, ¿no?, es el cráneo, que es una estructura ósea, es un hueso, ¿no?, que nos protege el cerebro. Es un órgano tan importante como, por ejemplo, bueno, distintos órganos, ¿no?, que son importantes para la supervivencia humana, u otros de ellos es los pulmones, también tenemos las costillas que los protegen. En este caso, el cerebro del bebé, cuando nace, lo que tiene es un cráneo conformado, ¿no?, que lo cubre, pero el cráneo no termina de osificarse, es decir, de volverse hueso, hasta los 2 años de edad. Por eso es tan importante que los bebés no se golpeen en la cabeza, cuidar, ¿no?, esa zona siempre, pero más puntualmente desde el nacimiento hasta los 2 años, porque lo que lo recubre el cerebro en ese momento es un tejido cartilaginoso. No está osificado todavía, justamente por esta cuestión, por el hecho de que el
el peso del cerebro y el tamaño del cerebro se va a ir modificando conforme al tiempo pasa. Fíjense que se multiplica el peso del cerebro por 4, crece un 390%. El período craneal pasa de 34 centímetros a 55 centímetros, es decir que ese perímetro craneal va a ir expandiéndose, y el crecimiento máximo del cerebro durante el primer año pasa de ser de 335 gramos a 1000 gramos. De vuelta, se los repito, estas no son cosas que tengan que aprender de memoria, son simplemente datos concretos, ¿no? Matemáticos que nos ayudan a ir imaginando y tratando de representarnos cuán complejo es este proceso del neurodesarrollo y del crecimiento. Bien, veamos algo en relación al metabolismo cerebral infantil. Conjunto de reacciones bioquímicas cerebrales que utilizan fundamentalmente oxígeno y glucosa, ¿sí? Esas son las dos materias primas para que el cerebro funcione, oxígeno y glucosa, y que permiten que el cerebro desarrolle sus funciones. El metabolismo infantil, ¿sí? Es decir, el metabolismo en tanto la necesidad de energía y la transformación de energía que requiere el cerebro en la infancia, es más activo que en el adulto. El cerebro del niño utiliza el 60% del oxígeno para atender a sus necesidades metabólicas, cuando el del adulto utiliza solo el 20% del oxígeno. Es el órgano que tiene mayor demanda energética. Ahora que está muy de moda todo el tema de las kilocalorías, el cerebro es el que más kilocalorías de alimentos consume, ¿no? Es el órgano que tiene mayor demanda energética. Así que pensar nos hace adelgazar, chicas y chicos. Bienvenidos a esa novedad. Ahora les va a gustar más estudiar para la carrera, van a tener más motivo. En el primer año de vida, el hito en el aumento del peso cerebral y plasticidad, ya que en ningún otro momento va a experimentar tantas modificaciones. Es decir, en el primer año de vida, el cerebro, ¿no? En tanto peso cerebral y plasticidad neuronal, va a experimentar muchas modificaciones en comparación a las restantes etapas del neurodesarrollo. Bien, tenemos también factores de crecimiento cerebral a partir del nacimiento, ¿no? Como estos mecanismos que les mencionaba en el crecimiento cerebral antes del nacimiento, durante el embarazo, ahora continúan, ¿no? Pero son otros los mecanismos que se llevan adelante. Entonces, para la consolidación de los procesos cognitivos de la inteligencia, perceptivos en relación a las percepciones, a todo lo que es el mundo sensorial, psicomotores y socioafectivos en los infantes, se dan a través de factores que actúan de manera conjunta. Esos factores serían la mielinización, sinaptogénesis, el valor del volumen citoplasmático y la gliogénesis. Ahora pasamos a explicar cada uno de ellos. La mielinización es un proceso que se inicia, ¿sí?, ya en la etapa de gestación. A las 14 semanas de la gestación, haciéndose más intenso en el último trimestre de embarazo. La mayoría de las neuronas está recubierta con mielina para facilitar la transmisión de estímulos. Recuerdan que cuando veíamos toda la parte del sistema nervioso central y las neuronas, estudiábamos también que la mielina es este componente ceroso, ¿no? Es una vaina cerosa, algo que recubre las neuronas y que permite que los estímulos fluyan con cierta velocidad. Cuanto menos mielina tenemos en las neuronas, que hay distintos factores que se dice, no está estudiado así tan, digamos, científicamente, es algo que se puede generalizar, pero que no siempre es así, pero aparentemente hay ciertos factores que son desmielinizantes,
o costumbres en nuestros consumos. Uno de ellos, por ejemplo, de fumar tabaco, se dice que genera desmielinización, es decir, que va aletargando, ¿no? Alentando este proceso de flujo de la información entre las neuronas. Bien, dentro del cerebro se van a mielinizar en primera instancia las áreas sensoriales, de los sentidos, de aquello que se percibe, luego las motoras y por último las áreas de asociación, es decir, las áreas frontal y parietal. Piensen que en primera instancia esto tiene lógica porque los bebés están mucho más arraigados en todo lo que es el área sensorial. Nacen con reflejos, como decíamos antes, ¿no? La respuesta de un bebé está basada, en las primeras semanas de vida, está basada en los reflejos. Luego eso va a ir complejizándose. Los reflejos se transforman en respuestas motoras con intención. Por ejemplo, la sonrisa. La sonrisa es una respuesta motora, pero con intención porque hay de fondo una emocionalidad o un sentimiento que se intenta transmitir, de bienestar, de confianza, como lo queramos pensar. Y por último, las áreas de asociación, que son las del pensamiento, ¿no? La posibilidad de que un bebé empiece a incorporar sus primeras palabras y a entender, ¿no? La función del lenguaje, de las palabras. Entonces, en primera instancia, se van desarrollando, se van mielinizando las áreas que necesita el bebé según su desarrollo. Primero la parte sensitiva, luego la motora y por último las áreas de asociación, que son las del pensamiento. El incremento de la mielina es directamente proporcional al grado de estimulación ambiental que recibe el niño o niña. ¿Sí? Acá de vuelta volvemos a la epigenética y esa importancia. La mielina y cómo incremente está directamente relacionada con los estímulos que le podamos dar a ese niño o niña. La adolescencia también va a ser un periodo de vuelta de intensa mielinización. Sinaptogénesis, como otro de los mecanismos posibles, ¿no? Es el proceso por el que el árbol dendrítico incrementa para facilitar la formación de nuevas sinapsis. ¿Se acuerdan? Bueno, esto también es muy específico de la neurona, que se desarrollaba el árbol dendrítico, donde lo que ocurre en el árbol dendrítico es la salida, ¿no? Entre comillas, de esa información que va de neurona a neurona en la sinapsis. Justamente para que se produzca más sinapsis, por eso se llama sinaptogénesis. Iniciando en la fase prenatal, es decir, que esto se inicia durante el embarazo, continúa de modo muy activo a partir del nacimiento. A mayor estimulación psicosensorial y cognitiva, se posibilita un mayor desarrollo de la sinaptogénesis. Volvemos otra vez a la importancia de los estímulos. Incremento del tamaño celular. El aumento de sinapsis va a requerir de un mayor abastecimiento energético, lo que hace que aumente el volumen y el peso citoplasmático, que es puntualmente de las neuronas, con el objetivo de aportar nutrientes para las nuevas sinapsis. Y la gliogénesis tiene que ver con estas células glías, que también estudiábamos en la unidad 1, ¿no? Estas células que son de soporte para las neuronas, y donde la gliogénesis refiere a un proceso de formación de nuevas glías, van a estar originándose nuevas glías, y este proceso va a contribuir activamente al incremento del peso y eficiencia funcional del cerebro. ¿Sí? Repercute en el hecho de que un cerebro funcione de la manera típica, ¿no? Respondiendo a un neurodesarrollo típico. Veamos entonces los efectos de la estimulación durante el desarrollo temprano. El crecimiento del cerebro está regulado por factores genéticos y ambientales que actúan de forma conjunta. Ahí podríamos poner entre paréntesis epigenética. El desarrollo cognitivo tiene una relación directa con el grado de estimulación recibido.
La estimulación sensorial, motriz, cognitiva y afectiva incrementa las conexiones nerviosas y optimiza la función cerebral. La deprivación de estimulación contribuye a un desarrollo anómalo. Deprivación de estimulación se refiere a la ausencia de estímulos, ¿sí? Por ejemplo, estuvo esta experiencia, no recuerdo bien en qué lugar fue, creo que eran con bebés que estaban en algún país en situación de guerra, donde se los abandonaba, ¿no? Y iban a un hospital, estaban siendo hospitalizados, y las enfermeras simplemente les daban mamadera, ¿no? Los alimentaban, pero no recibían ningún tipo de afecto, ¿no? De cariño, de amor, de vínculo en relación a lo emocional, y muchos de esos bebés no sobrevivían. Ahí, por ejemplo, tenemos una deprivación de estímulo. ¿Qué estímulo? El estímulo afectivo. También otro ejemplo, que creo que ya se los he mencionado, con los niños lobo, niños que fueron abandonados y adoptados por lobos en la selva, que no desarrollaron el lenguaje humano en los años en los que se puede desarrollar el lenguaje humano, y por más que les intentaron enseñar, nunca pudieron desarrollar el lenguaje humano. Supónganse una criatura de unos 7 u 8 años, debido a esta deprivación de estimulación, porque no estuvo el estímulo de enseñarle a hablar, transmitirle el hablar a la criatura, y eso va a producir un desarrollo anómalo en el cerebro. El cerebro a nivel biológico se va a configurar de manera distinta, ¿sí? A partir de esta ausencia de estímulos. Bien, veamos entonces en relación a la proliferación celular, es decir, el crecimiento, ¿no? Como decíamos antes, celular, a partir del nacimiento. ¿Qué sucede en este caso? Acá se plantean algunas cuestiones que han sido debatidas a nivel histórico, ¿no? Y frente a la hipótesis de que el número de neuronas no aumentaba luego del nacimiento, en estos últimos años se va a lograr demostrar que a partir de varias investigaciones las neuronas continúan proliferándose, es decir, originándose luego del nacimiento, que era algo que antes se tenía la idea que el cerebro nacía con determinada cantidad de neuronas y nunca iban a crecer más que esas neuronas, ¿no? Por ejemplo, alguien tenía una lesión a nivel cerebral y eso iba a ser irrecuperable. Y hoy en día se sabe que esta proliferación celular continúa luego del nacimiento y que gracias a la plasticidad neuronal y gracias a esta proliferación celular hay muchas lesiones a nivel cerebral que pueden compensarse, ¿no? Como que hay grupos de neuronas dentro de este fenómeno que es la plasticidad neuronal que se van a migrar, piensen en estos procesos que veíamos antes, ¿no? Los mecanismos, van a migrar otra vez de un área en la que están ocupando hacia el área de la lesión y van a modificarse cuantitativa y cualitativamente, van a modificarse a nivel orgánico para poder ocupar el lugar de esas células que murieron en la lesión. Eso es la plasticidad neuronal, ¿sí? Y es un fenómeno que es conocido en estos últimos años y que gracias a eso se pueden pensar en distintas intervenciones a distintas edades, como lo es la rehabilitación cognitiva en adultos mayores, ¿no? Como tratar de trabajar desde un enfoque terapéutico para que recaigan los estímulos en el contexto, en lo que nosotros estamos pudiendo brindar, en este caso como psicopedagogas y psicopedagogos, para la recuperación frente a lesiones o enfermedades que muchas aparecen con la edad, como la demencia senil, el Alzheimer, ¿no? Bueno, en ese sentido está pensado estos conceptos. Entonces, el aumento de proliferación de neuronas va a estar frente a, como les decía antes, lesiones traumáticas o tumorales, y también ocurren, que esto me olvidaba decírselos, en el entrenamiento y en el ejercicio.
Por eso es importante, ¿no? Como mover el cuerpo, oxigenarse por todas las cosas, tener un buen caudal de oxígeno en el cuerpo. Vieron que decía antes que los niños necesitan una gran cantidad de oxígeno para el metabolismo cerebral. Los adultos también un 20%, y es muy importante oxigenarse, y la oxigenación, uno de los medios más fáciles y a la mano de conseguirlo es el entrenamiento. Entrenar y hacer ejercicio, que también a su vez permite una mayor proliferación celular. Bien, en esta cuestión que les pongo acá en neurobiología del aprendizaje, va a estar centrada, que esto lo vamos a retomar la próxima clase. Parece que vamos a dejar el PowerPoint acá, pero está centrada en unas páginas que están dentro de las dimensiones de los aprendizajes, donde les habla del proceso de odogénesis, de la información genética y el intercambio que hay con el medio ambiente, ¿no? En esta formación de caminos específicos, de redes sinápticas. Y bueno, y cómo se configura, en fin y al cabo, el dibujo neural, que es como la huella digital en dibujo neural, ¿no? Es distinto en cada uno de los cerebros. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una personalización de los circuitos neuronales, por una facultad de epigenética y también por nuestras propias características como ser humano, ¿no? Y por último, una frase, un recorte de Lucio Cerdá, que nos dice: la capacidad de aprender está sustentada por la construcción de redes específicas o metaredes, inducidas por éxito de experiencias, al suprimir por competencia las redes menos efectivas, eliminando conexiones inespecíficas y produciendo estabilizaciones selectivas. Fíjense que el autor plantea que a partir de las experiencias, ¿no?, que hay como una cierta competitividad en términos de lo que nos da eficacia, ¿no?, en las experiencias, y así se van a ir eliminando las conexiones que son más inespecíficas, las experiencias que no tienen el efecto que buscamos, y se producen estabilizaciones, ¿no?, como se produce cierta estabilidad, pero que no va a ser aleatoria, no va a ser así como al tum-tum, sino que es una estabilidad selectiva. El cerebro va a seleccionar aquello que le sirve, ¿no?, en términos de desarrollo y también en términos de lo que la persona que es dueña de ese cerebro está buscando en su desarrollo. Bueno, a ver si vamos bien. La plasticidad neuronal, lo que les comentaba anteriormente, ¿no? La capacidad, la facultad que posee una región cerebral de modificar su organización sináptica, es decir, su sinapsis, tanto cualitativa como cuantitativamente. Esto que les decía antes, ¿no?, la posibilidad de cambiar la neurona a nivel orgánico, su constitución, y por ende va a cambiar su cualidad de neurona, como por ejemplo pasaría a trabajar, entre comillas, otra vez en otra área, cómo va modificándose. Se puede producir a consecuencia de una lesión o de epigenética, donde el entorno que estamos transitando se modifica, y la experiencia va a generar, digamos, otra plasticidad, un nuevo aprendizaje. De hecho, el concepto de aprendizaje en neurociencias recae mucho en la plasticidad neuronal, porque es la posibilidad de ir incorporando nuevas maneras, nuevas conexiones, nuevos caminos a nivel neuronal. Y es verdad que cuanto más joven es el sistema nervioso central, más plástico es, más posibilidad de flexibilizarse, ¿no?, esta cuestión plástica de ir adoptando distintas formas según lo requiera la circunstancia, va a tener ese cerebro. Tenemos también el concepto de periodos críticos, que son como ventanas temporales, son como momentos muy puntuales que requieren de cierta estimulación ambiental, como la interacción con otros humanos, el lenguaje, el afecto, la comunicación, para que se formen con normalidad las competencias cerebrales.
Por ejemplo, en el tercer mes de gestación, hasta los primeros 2 años de vida, se extiende con menor intensidad hasta los 10 años, sí, ahí lo leí mal, pero la cuestión acá es que estos periodos críticos hay una como mayor significancia para tener en cuenta desde el tercer mes de gestación hasta los 2 años de vida, ¿no? Es como un periodo crítico en relación al neurodesarrollo, al desarrollo de ese cerebro, ¿no? Y que es algún dato a tener en cuenta en la entrevista de anamnesis, en esta entrevista que les cuento con los tutores de un futuro paciente, tener en cuenta cómo fue el desarrollo, ¿no? Tanto del embarazo como de esos primeros 2 años de vida. Y por último, les dejé acá unas fotos sobre el desarrollo teórico de neuropsicología infantil para que vayan teniendo referencias, ¿no? ¿Cuáles son los principales hitos o aquello que es esperable en el desarrollo hasta los 5 años? Fíjense, por ejemplo, ¿no? El primer hito, a los 15 meses, que sería 1 año y 3 meses, el bebé se espera en un desarrollo neurotípico que camine solo y que pueda subir las escaleras gateando. Digo se espera porque no siempre es así, ya sabemos que cada uno de los niños y las niñas tiene sus propios tiempos. Pero no es lo mismo decir, bueno, mi hijo, por ejemplo, ¿no? Aprendió a caminar al año y medio, a decir, aprendió a caminar a los 3 años. Ahí es, digamos, tenemos un indicio sobre el cual estar atentas y observar, ¿no? En términos de lo que pueda llegar a pasar en un consultorio, en una entrevista como esta. ¿Cuál fue el desarrollo del bebé después del nacimiento, ¿no? ¿Cómo transitó estos hitos? ¿En qué momento empezó a caminar? ¿En qué momento logró sentarse solo? ¿Cómo fue el control de esfínteres? Son pequeños indicadores que se relacionan con los aprendizajes. Bueno, y así hasta los 5 años. Ahí está, dejé de compartir. Bien. Bueno, ¿cómo? Voy a dejar de grabar.